Buenas noches, mi nombre es Rafael Ortiz, soy estudiante de la UNAD del programa de Ingeniería Industrial. Hoy les voy a hablar un poco sobre la tarea 1, introducción del análisis de circuitos recesivos. Aquí está mi cédula, mi identificación para que vean si soy yo. Entonces empezamos con los conceptos fundamentales: carga eléctrica, corriente eléctrica, tensión o voltaje, potencias eléctricas y preguntas problematizadoras. En carga eléctrica, la carga eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas a otras. Existen dos tipos de cargas eléctricas: cargas positivas y cargas negativas. Según la ley, se establece que las cargas iguales se repelen en cargas diferentes y se atraen. Acá les tengo aquí los ejemplos: positivos, negativos. El protón carga positiva, el electrón carga negativa y el neutrón sin carga. ¿Okay? Corriente eléctrica. La conocemos como corriente eléctrica, no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de circuitos electrónicos cerrados, que se mueven siempre del polo negativo a polo positivo. De la fuente se administra la fuerza de electromotriz P. La unidad de medida de corriente es el amperio, digamos que conocemos el amperio, y se representa con la letra A. Entonces sería 1A igual a IC entre S. Aquí tengo la representación gráfica. Aquí está. Toda corriente debe tener magnitud y dirección, es decir, la flecha es indispensable. Aquí está, mire, aquí un ejemplo. Aquí está. Listo. Tensión o voltaje. El voltaje eléctrico o diferencia de potencia solo existe entre dos puntos A y B. El significado de trabajo o gasto necesario para mover la carga desde el punto A hasta el punto B o viceversa. La unidad de medida del voltaje es voltio. Aquí está. Mira, aquí está la fórmula, la representación gráfica. Para cualquier voltaje está bien definido. Esto siempre se debe tener por los signos positivos y negativos y una magnitud. ¿Okay? Potencia eléctrica. Potencia es la velocidad a la que consume la energía, la velocidad, y se representa por la letra P. Para entender esta potencia eléctrica es necesario conocer primeramente el concepto de energía, que no es más que la capacidad que tiene el mecanismo o dispositivo eléctrico que cualquiera para realizar un trabajo. La unidad de medida de potencia es la P y es un watt y se representa con la letra W, y en matemática es P igual a I por B. Aquí está la representación gráfica, la potencia eléctrica, la tensión y la intensidad. La pregunta problematizadora: ¿por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros o industriales? Bueno, lo tenemos como una corriente de electrones cuya magnitud y sentido varían de manera cíclica. Habitualmente la corriente alterna se utiliza de una oscilación, digamos que senoidal, para una transmisión eficiente de la energía. Por ejemplo, sobre esto nos referimos a una corriente alterna senoidal. Normalmente el término corriente alterna se refiere a la electricidad que llega tanto a los hogares como a la industria. Las señales del audio, la radio, la televisión, incluso el internet, que llegan a través de cables conductores, que son también corrientes alternas. Para estos casos lo que hace es transmitir y recuperar la información que se codifica mediante las modulaciones de ondas corrientes alternas. Edison versus Tesla, la guerra de las corrientes. Acá está la Edison Tesla, que fueron dos geniales inventores cuyas personalidades chocaban fuertemente cuando que tuvieron una partícula duelen la historia. Nicolás Tesla soñó con construir la energía eléctrica gratis entre la gente, y la influencia de su genio, aún siendo tecnológicas como la radiocomunicación inalámbrica, entre otros. Tesla había llegado a Estados Unidos desde Europa. Sin embargo, las buenas intenciones y conocimiento de los campos mecánicos. También fue un inventor estadounidense que se vio amenazado y en busca por todos los medios. Incluso él demostró la corriente alterna. Para eso asegurarse de pertenencia de corriente continua como un flujo de iluminación a grandes
a grandes escalas, digamos. Las referencias, aquí están todas las referencias de lo que hice y muchísimas gracias, profesor. Aquí les coloco un breve historia.